naimedia.com.mx. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Mesa de Diálogo. Oigan, nada más les voy a pedir un favor, ¿sí me oigo bien con esta máscara o me la quito? ¿Me la quito, Juanma? ¿Sí me oigo bien? Ah, bueno, porque luego no me oigo tan bien y, bueno, no sé si al ratito me la vaya a quitar porque me estoy ahogando. Entonces, sí, ya estamos al aire. Pues sean bienvenidos a 9 de septiembre, ya estamos en el noveno mes de 12, ya nos echamos el año 2020, ya no hay necesidad de mandarle a pedir a Dios que lo vuelva a instalar, ya miren, ya la sacamos como quiera que sea, con virus, sin virus, con mala economía, buena economía, con peje y sin peje, ya la mandamos a librar. Y pues sean ustedes bienvenidos el día de hoy a su programa de Naimedia. Cristi, ya sé que estás entretenida y te estás peleando con la máquina, pero... Hola. Hola. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todos nuestros ciberescuchas. Es un placer estar con ustedes otro miércoles más, en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, a todo el resto del mundo. Esperamos que estén pasando un excelente miércoles. Nosotros felices de estar aquí de nuevo y pues bueno, tratándola de llevar con esta cuestión de la pandemia, cuidándonos todos, pues a como debe de ser. Sí, ya ves que el gobernador de alguna u otra manera fue la nota de la semana. Yo digo que fue más bien un acto político. Este es mi análisis. Ustedes me dirán si estoy loca o no estoy loca. Lanzó a Pablo Lemus. Lo sacó. ¿Quién es Pablo Lemus? ¿Quién es Pablo Lemus? El presidente municipal de Zapopan. Ah, ¿tienen? Órale, felicidades. Bueno, es yo últimamente ya no lo bajo de fifí, porque pues es muy elegante, ¿no? ¿Pero qué hizo? Nada más se da baños de pueblo cuando anda en campaña. Si están diciendo que te quites la máscara, ¿sí? Porque Entonces me la voy a quitar. Finalmente les digo que se dio. La baña en cloro. ¿Qué se dio? ¿Qué se dio? ¿Eh? ¿Qué se dio? Ay, pues no me dejas concentrarme, de por sí se me van las cabras al monte y tú me interrumpes. Estaba pensando en lo de la... Déjame dar la noticia bien. Sí, dile. Bueno, lo que pasa es que Pablo Lemus anda muy salsipuesto o estaba muy puesto para la candidatura del Ayuntamiento de Guadalajara. Precisamente hicieron que Clemente Castañeda pidiera licencia a la senaduría, pues para venir a competir por Zapopan, porque ya está mega declarado. Entonces, Pablo Lemus no quiere sacar de los reflectores, es muy bueno, es muy bueno en la mercadotecnia política, sabe cómo manejar y cómo abanicarse, cómo manejar el abanico político, y bueno, salió a los medios con un tema que sabemos de antemano que nos causa conmoción a todos los ciudadanos, y es precisamente el regreso a clases de los niños. Salió con con un comentario, con una rueda de prensa, con un posicionamiento que principalmente se lo dio al Informador, en el sentido de que pues no, que era mejor que todo el mundo regresara a clases en lugar de abrir los bares y los casinos. Obviamente, pues todos los dueños de bares y casinos ya ves, marcharon la semana pasada, pues diciéndoles que no era posible sostener la economía de tantas familias, y la verdad es que es menos contagioso abrir bares y casinos que las escuelas. O sea, pero ya sabíamos, los que sabemos cómo se da esta situación, ya sabíamos que esto es así, es jalar los reflectores. ¿Y para qué quería jalar los reflectores? Pues es que también le está haciendo la chamba al gobernador, en el sentido de que no saben si realmente tienen que regresar en octubre, noviembre las escuelas a trabajar, aunque sea de manera alternada, o realmente hacerle caso a nuestro y queridísimo subsecretario de Salud, López Gatell, en el sentido de que pues quiere que regresemos, pero hasta el mes de abril, porque dice que las situaciones de la pandemia está muy complicada. Y pues esta situación
nos coloca en posturas que traen a la pobre sociedad, discúlpeme la expresión, como calzón de piruja, para arriba y para abajo, no haya ni qué hacer, todos histéricos, entre maestros, alumnos. Ayer sale con un posicionamiento el gobernador y los dos secretarios sindicales, tanto de la sección 16 como de la sección 47, en donde habla que ahora van a, después de la encuesta que se realizó de si queríamos regresar a clase, que cómo veíamos la situación para regresar a clase, y por supuesto que la encuesta no le fue favorable en el regreso a clases, porque sabemos de antemano que no es cuestión de que no queramos ir a trabajar los maestros, o sea, yo danzo por irme a trabajar. El problema consiste en que no existe la infraestructura para resguardar realmente la integridad y la salud de los niños y sobre todo de los profesores. Entonces se reunió con ellos y la postura fue que ahora iban a hacer un análisis a fondo de cuál iba a ser la situación de salud de los profesores. Bueno, nosotros ya sabemos que más del 60% del profesorado tiene algún tipo de padecimiento crónico degenerativo y que no va a poder regresar hasta que no exista una vacuna. Y esa fue, pues, la nota de la semana. ¿Cómo ven? Oh, ¿qué te digo? Y nos traen a los maestros vueltos locos. Pero bueno, en fin. Vamos a pasar a lo que nos trae hoy en día al tema. Y es que tenemos ya a nuestro invitado, que siempre ha colaborado con nosotros, una persona con un gran reconocimiento en el ámbito del derecho, en la práctica del litigio, y es el licenciado Alejandro González Bermúdez, y también lo acompaña la licenciada Nayeli Esmeralda Hernández Gómez. Y bueno, ambos el día de hoy nos van a platicar sobre la política electoral, la verdad, rumbo a las elecciones del 2021. Y es que se acaba de abrir la agenda electoral, ya estamos en marcha, ya vimos los resultados que dio el Consejo General y el Tribunal Electoral respecto a los nuevos partidos políticos, y por supuesto que vemos la inconformidad del partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que no le dan la autorización para ser un partido político, y sí le dan la autorización a otros partidos políticos de participar a nivel nacional. Entonces, pues… Nomás fue uno. Sí, nada más fue uno, creo que fue Fuerzas… El PES. El PES es el que se queda. Los demás partidos, que andaban pues buscando participar a nivel nacional, se quedan fuera de esta competencia. Y pues ¿qué hacemos? No, eso es lo que nos vienen a platicar el día de hoy. Pues son todos suyos, ya no necesitamos invitación porque a Nayeli y a Alejandro ya los conocen perfectamente bien. Y ellos vienen del despacho jurídico González y Segura, a platicarnos de esta nueva política electoral, sobre todo de las reformas, porque sí hubo reformas, ¿no?, a la ley federal. No, bueno, buenas noches. La reforma se hizo en el Código Electoral, pero del Estado de Jalisco. Ah, vaya. Cortaron los tiempos. Por eso los enanitos toreros, los partidos pequeños, están prohibidos de coaligarse en la vida pública. Porque antes, por ejemplo, tenían el registro un partido minoritario y luego se iba como rémora al PRI o al Partido Acción Nacional y sacaban el 4% de la votación para no perder el registro. Ahora con esta nueva reforma se recortan los tiempos un mes y aparte no pueden coaligarse con nadie a nivel estatal. Entonces ahora sí se la tienen que jugar con buenos candidatos y no robarse el dinero de las campañas. ¿Qué tal? Los partidos que se quedan en el camino, aquí los tengo. Se queda México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Se queda Redes Sociales Progresistas, de Doña Chucky, el Baster Gordillo. Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, también no se pudo quedar. Fuerza Social por México, de Pedro Aces. Súmate a Nosotros, de Manuel Espino. Y Fundación Alternativa, de César Augusto Santiago e Isidro Pastor. El único partido que tuvo el registro fue el PES, como ya lo habíamos dicho. Pero nosotros quisiéramos agregar algo. Ustedes ven que ahorita las elecciones en Jalisco y en todo el país se ven una apatía democrática, porque el pueblo de México está olvidando sus redes y su pasado electoral, donde
no había democracia en México. Entonces recordemos en 1958 el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo fue reprimido violentamente por pedir más democracia. En 1964 el movimiento médico también fue reprimido violentamente porque el gobierno no entendía que se tenía que democratizar. Y recordemos el movimiento estudiantil del 68, con la noche triste de Tlatelolco, donde también se reprimió al estudiantado por pedir más democracia. Viene la masacre de 1971, el 10 de junio de Corpus Christi, ya con Echeverría de presidente, donde los halcones también privaron de la vida a estudiantes. Y así nos podemos ir recorriendo. La vida democrática de México, desde el prócer de la democracia, Madero, ha tratado de que se vean elecciones limpias, pero realmente hasta ahora con el INE es cuando poquito se ha tratado de democratizar. Anteriormente el abuelito del IFE era la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, que hizo el maestro Reyes Heroles del PRI. Esa ley ya permitió a los partidos de oposición, que en ese entonces le negaron el registro al Partido Comunista, pero surgen a la luz el Partido Acción Nacional, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el PPS, el famoso PPS, que es el que logra la gubernatura en Nayarit cuando el comunista de México, Gascón Mercado, pero la negocian por una senaduría. Después de Lope viene la Comisión Federal Electoral, que es donde se instaura Manuel Bartlett Díaz, porque antes la ley electoral decía que el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Viene el 6 de julio, famoso de 1988, donde se nos cae el sistema. Y digo se nos cae el sistema porque yo participé en esa elección. Entonces, ahí se apagó el sistema porque estaban llegando los paquetes electorales de la Ciudad de México y de los más cercanos, y pues obviamente los resultados estaban favoreciendo a Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional. Y por eso ya después se volteó la elección. Hubo estados como en el dominó Zapatos. Chiapas, por ejemplo, ganó Salinas de Gortari a 0, o sea, 80,000 a 0, porque realmente había un manejo electoral del partido en el gobierno, porque la Comisión Federal Electoral era manejada por el gobierno. Por supuesto. Entonces viene la creación del IFE. En 1992. Con Salinas de Gortari. 91. Bueno, el INE, bueno, 91. El IFE se crea en el 90. En el 90. Y empieza a pero funcionar la en el primera 91. la primera elección que ellos dirigen o que organizan son las intermedias de Salinas. Aquí Nayeli nos va a decir algunos puntos de vista históricos y administrativos del INE. Sí, bueno, como lo dice el licenciado Alejandro, el IFE se crea en 1990 con Salinas de Gortari. En esta misma elección es el primer procedimiento que el INE sanciona con este mismo presidente. Es importante, yo creo, resaltar para las personas que nos escuchan que antes que se creara el IFE, estos mismos procesos electorales se regulaban por la Comisión Federal Electoral. Ya es hasta el 2015 donde se crea con la reforma claramente el Instituto Nacional Electoral, que es el que actualmente regula estos mismos procesos. Sí, creo que vaya, estos mismos antecedentes que ya da el licenciado Alejandro, que les estoy terminando de dar yo, dan pie a que de una u otra manera se generen ciertos principios bajo los cuales se rige el mismo Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral nos da 5 principios. ¿Se me escuchó? Sí, ahí. ¿Ya? Va. Y bueno, estos mismos principios son la tolerancia, que es en cuestión a la etnia, el género, las opiniones. También, por ejemplo, la independencia, que esto es que ya no dependen del gobierno, ya tienen una línea directa, que ya son un organismo autónomo independiente y con patrimonio propio. También el principio de imparcialidad, que como lo dice la palabra, tiene que ser un organismo justo, vaya. También el principio de legalidad, que como también lo dice la palabra, se apega conforme a las leyes, ¿no? Y por último, el principio de la transparencia, en donde nos dice que todo es público y que todo tiene que ser limpio, cristalino, así es. Entonces, igual, no sé si quisiera usted dar un Por ahí hay un refrán del IFE, ¿no? Del INE, así que dice de la tolerancia. A ver, ¿cuál es? Dice lo siguiente. Dice, podré no estar de acuerdo en lo que tú opines, pero daría mi vida para que tú lo puedas opinar. Ese es uno de los principios rectores del IFE.
pero finalmente sabemos que no es cierto, pues, porque ahora sí ya vamos a empezar. Digo, Es que todo se ve muy bonito en la práctica, ¿verdad? digo, yo también estuve ahí en el nacimiento del IFE. Yo he cuestionado mucho a quienes en su momento han externado sobre las malas prácticas del IFE en su momento, hoy INE. Cuando era IFE, voy a hablar de cuando era IFE, porque realmente sí existe dos momentos de la vida Como electoral un parteaguas, ¿no? del instituto, ¿no? Y yo dejo yo ahora sí cuestiono al INE desde el primer momento en que lo nacionalizan, Ujú. porque realmente desde el primer momento en que le ponen nacional, acaba con toda esa credibilidad democrática, imparcial, de legalidad, de justicia. O sea, para mí termina con todo. Pues eso fue precisamente porque se tildaba de que no cumplía los principios rectores, cuando sí los cumplían, porque Pues a realmente... medias. Recordemos las concertaciones de Salinas, ya fueron con el IFE. Acuérdense de Nava en San Luis Potosí. Tuvo que hacer una manifestación y venirse a pie desde San Luis Potosí a México para luego decir que él no entraba. Fox ganó la de Guanajuato y lo negociaron por Plasencia. O sea, realmente no cumplía, se cumplía a medias. De hecho, por eso nosotros nos permitimos invitar a una persona que fue secretario general del IFE en Jalisco y en Nayarit durante más de 25 años, y es el licenciado Pedro Sánchez Castillo. Él se jubiló ya del INE hace como 2 años y está fungiendo ahorita como abogado electoral. O sea, generalmente lo hacen todos esos, los que salen del IFE se ponen a asesorar partidos. Claro. Pues sí, Y a vender su asesoría a candidatos y hacer recursos, ¿verdad? claro. Entonces, finalmente les digo, y luego... Sí, señor licenciado, está al aire en el programa Naimedia hablando con el tema del proceso electoral del Jalisco. Le voy a pasar a la conductora, que es la licenciada Claudia, a sus órdenes. Licenciado Pedro, muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión que está en vivo y por internet de nuestra casa Naimedia en el programa Mesa de Diálogo. Y bueno, el día de hoy tenemos una serie de intervenciones con respecto a la agenda electoral, principalmente pues que nos hable un poquito de esta historia, de esta trayectoria, de los sucesos que se dieron, y sobre todo de su experiencia que ha tenido en materia electoral. Muchísimas gracias y felicidades a Naimedia, porque efectivamente es un tema que ya se puso de moda, ¿no? El pasado lunes arranca formalmente el proceso electoral 2021, que obviamente nos llevará a las elecciones del próximo primer domingo de junio del próximo año, ¿no? La verdad es que es un tema muy interesante, sobre todo recordar cómo nace el instituto. No sé si ya el licenciado Alejandro González Bermúdez tocó el tema, pero a nosotros nos tocó ser fundadores de esta gran institución en el estado de Jalisco. Obviamente que lo primero a recordar es que cuando nace la ley a finales del 90, con la creación del famoso Instituto Federal Electoral, que ahora ya se llama Instituto Nacional Electoral, pues los primeros 5 años y medio básicamente cambió el formato, pero el gobierno federal seguía teniendo una injerencia muy importante en este organismo, toda vez que quien fungía como secretario de Gobernación, pues hacía también las veces de presidente de este organismo nuevo, de este nuevo organismo electoral a nivel nacional. Así fue que tuvimos desde el 90, pues hasta don Fernando Gutiérrez Barrios, en paz descanse, fue quien primeramente estuvo al frente del organismo, después Patrocinio González Garrido Blanco, después el doctor Carpizo, 94, y el último fue Esteban Moctezuma, a quien todos conocemos. Finalmente, por la presión ejercida, sobre todo por la oposición, se tuvo que
se tuvieron que realizar cambios muy importantes y entregar ahora sí la conducción de los procesos electorales a la ciudadanía, a los consejeros, famosos consejeros electorales. Y así fue donde yo considero que inicia la época de oro de los procesos electorales en nuestro país, toda vez que a finales del 96 fue que se integra el nuevo consejo con personalidades tales como don Fernando Sertuche Muñoz, como Ricardo Pozas Orcasitas, o un José Agustín Ortiz Pinchetti, que todavía está de moda porque ahora forma parte del gobierno federal actual, entre otros, ¿no? Entre otros, y entre estos otros quiero destacar la integración a este organismo de nuestro querido maestro José Waldemar Karakowski, que finalmente lo designan presidente de este organismo, del famoso IFE, en 1996. Hasta ahí creo que todo perfecto, las expectativas eran muchas, pero finalmente se cumplieron, considero yo, porque la conducción de este hombre, en ese tiempo muy joven todavía, José Waldemar, demostró ser un gran demócrata, con una conducción muy ágil, muy conciliadora, sería la palabra, porque supo conciliar los intereses de todas las fuerzas políticas y llevar a buen puerto las elecciones que estuvieron bajo su mandato. En este orden de ideas, creo que se llegó a la cumbre de la democracia en nuestro país, concretamente en el año 2000, cuando se viene la alternancia del poder, y obviamente quien presidió el organismo pues fue el maestro José Waldemar Karakowski, ¿no? Tristemente, un hombre, aquí hago un paréntesis para referirme a él, un hombre que ha sido desaprovechado por la clase política en México, toda vez que pues lo demostró con creces, que es un gran hombre, un hombre de estudio, un gran demócrata, y que pues está ahí medio empolvado en la UNAM. Ojalá lo pudiéramos rescatar. En otro orden de ideas, lo triste para mí, y esto es una opinión personal, obviamente, respetaré la opinión de toda la audiencia y de las personas que nos están escuchando, pero después de esto viene un declive, la degradación, que tristemente eso nos pasa en nuestro querido México. Y para poner un ejemplo, lo que está sucediendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En la actualidad, que también lo hemos visto en las noticias, y es muy triste la situación que está sucediendo con esta institución. Entonces viene la degradación, y yo creo que es consecuencia de la voracidad de nuestra clase política, que no han entendido lo que es la labor de servicio, lo que es servir de veras al pueblo, ¿no? Y no servirse a ellos mismos. Entonces aquí viene los intereses creados, y empiezan a designar a agentes, a amigos, a compadres, los famosos dedazos, y vienen a echar por tierra todo un trabajo de muchos años que se había construido con la creación del IFE y que culminó con la alternancia del poder en el año 2000. No sé si hasta aquí podamos hacer un paréntesis para que si tienen alguna duda o alguna otra pregunta en concreto, pues tratar de comentar al respecto. Definitivamente coincido con usted porque pues hemos sido partícipes de esta situación y de este cambio. Ya lo comentábamos hace un momento, que era un parteaguas en materia de democracia, en materia electoral, la forma en cómo se han dado las reformas a nivel nacional, para poder practicar precisamente todo lo que tiene que ver en materia electoral. ¿Por qué este declive, Lic? Pues yo creo e insisto que es la voracidad de los políticos, de nuestra clase política. Desgraciadamente siempre les ha ganado el protagonismo y sobre todo el afán de enriquecerse. La verdad no se concibe, y no sé si lo hayan tocado este tema, pero la verdad es que no se puede concebir una institución que maneje las elecciones en nuestro país
tan costosísima. Esto se ha venido criticando y muchos de los que estuvimos dentro así lo sentíamos, porque no es creíble que en el mundo el Instituto ahora Nacional Electoral sea, dicen que el más caro, a lo mejor no, pero puede ser que sí, ¿no? Entonces no es posible que en un país donde tenemos muchísimos millones de pobres, algunos hasta con carencias alimenticias, y que estemos con un gran aparato electoral tan costoso, simplemente para este presupuesto del año electoral se está solicitando más de 20,000 millones de pesos, algo absurdo, y que desgraciadamente no viene a compensar lo caro con la calidad de los integrantes. Y pongo un ejemplo, ustedes se recordarán, insisto, los nombres de Miguel Ángel Granados Chapa, hasta de Santiago Krill, Miranda, en fin, de todas esas gentes que estuvieron y que eran referentes, porque había debate en las ideas, había que defender las ideologías, porque había de todos los colores. Y ahora no, ahora díganme ustedes si recuerdan algún nombre de algún consejero del famoso INE, salvo Lorenzo Córdoba, que es el presidente, pero que se hizo más famoso por aquella situación de la plática telefónica que le grabaron, donde le pusieron el mote del llanero solitario, ¿no? Yo por eso me acuerdo que estaba hablando con su secretario, que también lo bautizaron como Toro, y parece chusca, pero fue cierto, ustedes lo saben, y eso ha sido de sus mayores logros, porque yo no he visto que se hable de ellos por alguna otra circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que esto sí se debe de frenar, y sobre todo también se debe de frenar el dineral que les llega a los partidos políticos. Es totalmente absurdo, y más en los tiempos que nos está tocando vivir. Eso se tiene que corregir, pero desgraciadamente, insisto, la voracidad de la clase política por querer imponer a sus afines, a sus delfines, a sus gentes que vayan ahí a favorecerlos y a hacer lo que se les pide, ¿no? Están a la orden de los partidos políticos, y eso no debemos de permitirlo ya. Las decisiones que se tomaron ahora, que empieza esta contienda electoral, la forma en cómo actuó el tribunal y el Consejo General, ¿cómo las ha considerado usted con base en toda esta experiencia y esta relación que ha tenido en materia electoral? Bueno, yo la verdad no tengo todos los elementos, pero los que conozco apuntaban a que iban a ser dos partidos, dos organizaciones políticas a las que se les iba a otorgar el registro. El famoso PES, que sí se le entregó, y a esta organización que encabeza la señora Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, expresidente. Desgraciadamente, y lo que argumentan ellos es que hubo instrucciones precisas y concisas desde el Ejecutivo Federal para negarles el registro, y luego sale nuestro presidente a los pocos días a burlarse, porque eso fue lo que hizo desde Tabasco, lo que de algún modo para los que considerábamos que así era, pues eso lo confirmó, ¿no? Estamos en un impasse porque el tribunal ahora tiene el balón en su cancha, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver qué resuelven, y a partir de ahí ya podríamos también dar una opinión más precisa, ¿no? Pero de que hay la intención de frenar a esta organización nueva como partido político, creo que sí la hay de parte del gobierno federal. Sí, definitivamente nosotros podemos considerar que que hoy más que nunca hay mano negra por parte de los intereses políticos de alto rango, de quienes sí, quienes no puedan participar en estas elecciones intermedias, con el fin de pues ir preparando el camino para la siguiente contienda electoral, que es la más fuerte, porque finalmente pues estas intermedias sí definen algunos pasos, sí definen algunos actores políticos, pero pues en donde realmente se coloca toda la carne al asador pues son en las grandes, ¿no? Las de cada 6 años. Sí, pero aquí no pierdas de vista algo muy importante, Claudia. La verdad es que estas intermedias van a ser clave porque según se incline la balanza en el Congreso de la Unión,
va a tener todas las facultades, Andrés Manuel, para que sus iniciativas se aprueben o no. Entonces, estas van a ser muy importantes para que efectivamente haya un contrapeso que sea efectivo al poder del Ejecutivo, ¿no? Ahorita estamos viendo que la oposición, pues yo no la veo. ¿Cuál oposición? Siguen ahí con sus negociaciones. Ya vimos todo el teatro que hicieron para que Dulce María Sauri, priista, asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Siguen con sus componendas y eso pues no augura nada bueno, ¿no? Además, la famosa mafia del poder tan criticada por el hoy presidente, pues ahí la tiene, son ellos mismos, ¿no? No es posible, y para mí se me hace inconcebible, yo estuviera pensando, y así lo pensé desde hace muchos años, que su mayor enemigo debió haber sido el que fue secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a quien se le cayó el sistema, y resulta que no, pues eres de los más chiqueados. Entonces ahí es donde uno ya no entiende qué es lo que está pasando en nuestro sistema político, ¿no? La verdad. Muy buenas tardes, licenciado. Soy Cristina Reynoso, un placer, conductora también aquí del programa Mesa de Diálogo. Yo tengo una pregunta muy importante. Si antes el IFE era totalmente autónomo, libre y brilló maravillosamente, que estamos totalmente de acuerdo en esas épocas, ¿qué pasa ahora cuando se crea el INE, justamente con Peña Nieto, y de repente gana las elecciones lo que es Andrés Manuel López Obrador? Pues todo viene, insisto, como lo comento, ¿no? Para mí hay un entramado político tan importante que viene desde más atrás y que son los mismos. Ahora, si analizamos los orígenes de la mayoría de las gentes que ahora están empujando la famosa cuarta T, la cuarta transformación, y que colaboran en el gobierno de López Obrador, pues si los revisamos, hay 30 o 40 o a lo mejor más gentes de primer nivel que han estado trabajando desde antes en el sistema político tradicional, ¿no? Obviamente con los priistas, insisto, desde Manuel Bartlett hasta el último que mencioné como presidente del IFE, que fue secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. Entonces ahí hay algo raro, no raro, la verdad no sería la palabra adecuada, pero hay algo muy de fondo en esto, y que la verdad creo yo que nos manipulan de una manera muy fácil, y lo vemos en actitudes, por ejemplo, hasta en los congresos de los estados, ¿no? Podemos ver en tribuna que el del PAN casi se desgreña con el del PRI, con el del PRD y ahora con los de Morena, y termina la discusión y se salen y se van juntos a la cantina a echarse un tino, a burlarse, dicen, bueno, salió bien el teatro, sí, no salió bien, se reparten prebendas, se reparten canonjías, se reparten magistraturas, se reparten dinero, etcétera, y ellos felices, ¿no? Y el pueblo de México pues sufriendo y aguantándolos, porque somos los que estamos cargando con el peso, sobre todo económico, de lo que nos cuestan estas gentes, ¿no? Esta clase política que tenemos. Claro, un ejemplo claro es lo que vemos en el Congreso local con Héctor Pizano, Salvador Caro, Enrique Velázquez, en donde pues de alguna manera se discuten, se confrontan, y sabemos que ahí se van a la vueltecita pues, a limpiar los raspones, ¿no? Bueno, la verdad es que los hechos hablan. Ahora, no siempre, y aquí voy a meter un poquito el freno, porque de algún modo conozco yo el trabajo legislativo y las intenciones de uno de los mencionados, que es el diputado Pizano, y ahí sí me consta que sus intereses son buenos, ¿no? Son buenos. Ahora, las presiones, no se rían. Además, todo el mundo sabe que es mi amigo y lo respeto mucho, ¿no? Pero obviamente que están ellos también sujetos a presiones, están sujetos a presiones de más arriba, y bueno, ahí es donde suceden este tipo de situaciones. No, la risa no es una situación de burla, sabemos de anécdotas de los presentes
Hemos estado dentro de la arena política, vemos cuáles han sido los intereses. No dudamos en alguna manera que Héctor Pizano tenga intereses que estén favoreciendo a la ciudadanía en general, en Jalisco, pero pues tampoco podemos olvidar el de que hay otros intereses que también le mueven, pues esto es política finalmente, ¿no? Sí, es política, pero acuérdate, Cristi, que antes había una política, ¿cómo te diré?, más sólida, ¿no? Sí. Antes, cuando veíamos que unos del PRI se fueran al PRD o se fueran al PAN o al revés, era rarísimo, era rarísimo que sucediera eso, ¿no? Y ahora, con la mano en la cintura, se están cambiando, ya estamos viendo cómo precisamente para lograr una mayoría de diputados en la fracción priista, pues estuvieron allegándose y todavía creo que siguen, ayer o antier sumaron a otros 2 o 3 diputados de otras fracciones y que se cambian como si fueran futbolistas, ¿no?, de camiseta y luego a lo mejor nomás para tal o cual votación y pasando eso los vuelven a regresar a su equipo anterior. Digo, la verdad ahí ya hay una falta de seriedad tremenda y de convicción política, de ideología. Claro. La verdad, ahí con eso nos demuestran que simplemente van por sus intereses, ¿no? Por sus intereses de grupo, sus intereses partidistas y obviamente los personales, porque eso les reditúa en sus famosos no salarios, son las famosas dietas, ¿no? Y las preventas que les dan. Así es. Para ya concluir esta intervención de usted, que ha sido muy interesante, ¿cuál es esa visión? ¿Qué nos podemos esperar para las elecciones del 21? Pues lo que podemos esperar es que la ciudadanía de veras despierte, acuda a votar, pero que analice, ¿no?, las circunstancias. Tristemente, yo creo que el 80% de la gente pues no conoce a fondo, no se pone a revisar, simplemente va a votar por el momento, ¿no?, por alguna persona, etcétera. Ahora que se pongan a revisar, porque necesitamos de veras hacer conciencia para que enderecemos el rumbo del país y que no vayamos a tener una sorpresa en el 2024, ¿verdad? Eso habría que motivar a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro entorno, para ir haciendo conciencia. Y yo no quiero decir que en favor de uno o de otro, simplemente que de veras tengamos una convicción política, una responsabilidad para que vayamos a votar y que no elijamos a una persona con el 30% de los votos de los que tenemos derecho a votar, ¿no? Así es, precisamente este es el espacio en el que nosotros estamos colaborando a nivel social, el abrir los medios, hablar sin líneas, sin control. Este es un medio totalmente libre en donde nosotros podemos exponer realmente cuáles han sido las situaciones, los sucesos y circunstancias y cuál es la visión que tenemos a futuro, porque yo creo que ya es un momento en que la sociedad debe abrir los ojos y debe de saber las cosas tal y como son. Licenciado, pues yo le agradezco muchísimo su intervención. Me comenta aquí el licenciado Bermúdez que está en Puerto Vallarta. Sí, estoy ya radicando acá. Estoy a sus órdenes, pero en cualquier momento, en lo que se les ofrezca que les pueda ayudar y servir, estoy de veras a sus órdenes. Les agradezco, al contrario, que me hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias, licenciado, y pues un saludo hasta Vallarta, hermoso Vallarta, que pues ahorita imposible visitarlo, ¿verdad?, en su totalidad. Pues está todavía muy lenta la recuperación, aunque ya se ha visto más movimiento, pero todavía estamos en tiempos de pandemia fuerte, así que hay que tener mucho cuidado y seguir pues con las medidas de protección sanitarias necesarias. Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado, y es un gusto saludarlo, aunque sea por este medio. Ya tendremos oportunidad de saludarlo de manera personal. Muy agradecida. Un gran gusto. Muchas gracias. Saludos a todos, a su audiencia y a mi querido Alejandro, un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues él es fue secretario general del IFE, vocal secretario durante más de 20 años aquí en Jalisco y luego tuvo una discusión con don Esteban Garay,
y lo mandó a Nayarit. Sí, sí me acuerdo de él. Aquí Sí. tenemos unos datos del INE en Jalisco. No sé si Nayeli nos puede informar. Y sí, porque tiene muchísimos comentarios, entonces si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Para leerlo. Un saludo para todos los que me están mandando ahí comentarios y sus buenas vibras. Pero bueno, yo sí creo que es importante resaltar ciertos datos para que, como dice el licenciado Pedro, en estas elecciones intermedias que va a haber en este año 2021, pues de una u otra forma nosotros estemos informados, independientemente, pues claro, de conocer las propuestas de cada partido político y podamos emitir un voto consciente. La verdad es que es un riesgo que hayan acortado las campañas, porque si de por sí no salen a hacer campaña, los ciudadanos no alcanzan a conocer a todos los candidatos y tan corto el tiempo. Pero esa no es culpa del electorado, sino es culpa del candidato, que no es el político de las 3 S, saliva, suela y sudor. Claro. Hacer rendir su tiempo. Pero nos ibas A ver, pero díganos. Así es, bueno, quiero resaltar primeramente que el INE se divide por circunscripciones. Bueno, ¿me escuchó? Sí, claro. ¿Verdad? Estas circunscripciones son 5. La primera se divide, es Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Durango y las 2 bajas. También tenemos la segunda circunscripción, que es el noreste, la tercera, que es el centro del país, que engloba todo lo que es Ciudad de México y esas partes, el sureste, que es los alrededores de Guerrero, y por último, los alrededores de Veracruz y Yucatán. En este sentido, el INE tiene 300 distritos electorales. Yo creo que sí es importante saberlo, y cada distrito tiene hasta 300,000 ciudadanos. En este sentido, cada distrito tiene secciones electorales, son 500 secciones electorales por cada distrito, y cada sección electoral tiene un máximo de 750 personas que pueden votar. Entonces, bueno, haciendo cuentas, son más de 100,000 secciones electorales en todo el mismo país. Y por estas mismas características se da que en ocasiones hay una redistritación territorial, hay una Así redistritación y de repente hay la confusión porque las elecciones dicen, no, pues yo era del distrito 3, ahora porque soy del 5. Bueno, hay que explicar esta situación que Pero eso con lo base... al INEGI, sí. de acuerdo a la población. Y también tiene, el INE también tiene una Sí, lo que dirección. es la dirección del Registro Federal de Electores. Así es. Pero, por ejemplo, en Jalisco, el distrito 6 y el 10, por ejemplo, que votabas en el 6 y en la federal, y en el 10 por la local. O sea, cuando eran 19 distritos, acuérdense, Sí, así es. en el IEPC. Ahora ya se Parejaron. emparejaron. Aquí está Ya. Nayeli, los distritos, más o menos, ¿a qué pertenecen ya con esa redistribución? Así es, tenemos 20 distritos actualmente aquí en Jalisco, y bueno, no sé si gusten que los mencione, yo creo que sí es importante para que la gente esté enterada. El primero pertenece a Colotlán, el segundo es en Lagos de Moreno, el tercero es en Tepatitlán, el cuarto es en Zapopan, que me parece que Zapopan tiene 2. 3. Tres, Es así 4, es. 6 y 10. 3, que es el 4, el 6 y el 10. Así es, el quinto es Puerto Vallarta, el séptimo es Tonalá, No, sexto se ocupa. sexto Zapopan, sí, pero ya lo habíamos dicho. El octavo es Guadalajara, el noveno también es Guadalajara, el 10º pertenece a Zapopan, el 11º también a Guadalajara, el 12º a Tlajomulco, el 13º y el 13º y el 14º y el 15º pertenecen también a Guadalajara, el 16º a Tlaquepaque, 17º a Jocotepec, 18º a Cihuatlán, más bien es Autlán, me parece, sí, y el 19º Ciudad Guzmán, y por último el 20º que pertenece a Tlaquepaque. Ese es el nuevo. Entonces, Ese es, sí, quedó muy similar a cuando hicieron la reducción de los 19 distritos. Y es que miren, esto es muy importante realmente. O sea, quienes hemos trabajado en materia electoral, el día de la jornada, que es el día más grande que se debe de festejar, pues hay de repente muchos enojos de los ciudadanos por las ubicaciones de las casillas, por la redistritación. Realmente la ciudadanía no tiene una formación ni una cultura cívica. Entonces van y votan porque consideran que tienen que ir a votar. Y claro, pues es su obligación y su derecho, ¿no? Y así debemos de tomarlo, y así debemos, ojalá y todos pensáramos así. Pero cuando llegas a la casilla,
no tienes buenos funcionarios de casilla, no te saben ubicar y andas de casilla en casilla, ¿cómo creen que acaba el ciudadano? A ver, pero lo que pasa es que se publican las sábanas con la ubicación de las casillas y ahí Claro. el ciudadano debe de ver en su credencial para votar ¿Dónde le dice corresponde? cuál es su sección electoral y ahí dice, esta casilla está ubicada y generalmente las poníamos en escuelas. O sea, Hoy no. lugares públicos. Generalmente no. Siempre se ponen en las escuelas y podemos agarrar un salón para la casilla 1 y luego las contiguas, la básica y las contiguas. Y si no, pues en casas, pero generalmente nos vamos a lugares públicos. Entonces, la gente sabe efectivamente más o menos por la costumbre dónde es su casilla. Aquí más bien las colas que se hacen, porque finalmente todavía es manual, o sea, de que te buscan, te ponen la tinta indeleble y luego después sellan tu credencial para votar y te buscan en el librito del padrón. Pues sí se pierde tiempo, Claro. pero son los mismos partidos los que han puesto esos candados, Sí, que sí, para cierto. que no haya duplicidad. de Sí, que no votantes. lleguen de chapulines Pues de sí, uno el y otro. carrusel, ¿verdad? Que le dan la Sí, vuelta y le dan la exactamente. vuelta. Así es. Yo aunado a lo que dice el licenciado, creo que también es importante resaltar que muchas veces ya la ciudadanía no le toma mucha importancia a estos mismos procesos electorales. Realmente si votan, si no votan es cosa que ya no les importa, se podría decir, en muchos casos, porque igual piensan que ya hay como intereses superiores, se podría decir, y que ya está dicho quién va a ganar, cómo va a ganar. Entonces siento que también no hay como mucho interés, porque si realmente tuvieran interés, tanto se esperaran, hubiera la cola que hubiera, o sea, entre otras miles de cosas. Entonces sí creo que es importante resaltarlo. O sea, sí, obviamente yo creo que todos aquí sabemos que sí hay como intereses muchas veces, bueno, en todas las veces en Digo, estos mismos o sea, procesos, pero y más en las intermedias, Sí, claro. o sea, en las intermedias realmente baja más. muchísimo la participación. Desde la elección de los funcionarios de casilla para sacarlos, o sea, ya no Es es un tan abstencionismo más grande. ya no es tan fácil como al principio. Realmente las situaciones, es más, lo vivimos hace poco cuando íbamos a sacar a elegir a los que iban a fungir como Funcionarios. capacitadores, no como A los CAES. Exactamente. Ya nadie quería trabajar en el instituto. Bueno, los CAES sí reciben un sueldo. Este año va a ser de 12,000 pesos. Y los supervisores van a ser de 14. Entonces, mensuales, ¿eh? mensuales, así Y es. aparte de las prestaciones o aguinaldos. Exactamente. A ver, Pero ni aún así, Ligue. Bueno, yo pienso que los CAE siempre sí han cumplido porque hasta queda lista de reserva, ¿eh? O sea, yo he estado yo trabajé en las oficinas centrales en un distrito y siempre los primeros 10 son los supervisores y luego del 20 al 100 o al 80 son los CAES y todavía quedan como 50 de reserva o más. Más bien, lo que dice la licenciada Nayeli es que tenemos un INE que no ha sabido la vocalía de capacitación electoral hacer conciencia ciudadana. Por ejemplo, la vocalía de capacitación electoral no tiene razón de ser porque está con la de organización. Y realmente, si ustedes recuerdan, los CAES entran a trabajar al INE y luego los pasan a organización. Entonces, ahorrar dinero juntándole una sola vocalía. Se están pagando 35,000 pesos al mes por cada vocal de capacitación electoral y 35,000 pesos por cada vocal de organización. Y ahorita no están haciendo nada. No, realmente era algo que yo cuestionaba en ocasiones porque hay mucho trabajo en materia de capacitación y de educación cívica. O sea, realmente las escuelas, sobre todo de educación básica, son áreas vírgenes para la capacitación y la cultura cívica. A nosotros nos tocó vivirla en materia de trabajar directamente con ellos, que usaran los niños las urnas electrónicas, hicieran procesos electorales, sacaran a los chicos que iban a fungir como el cabildo juvenil y el cabildo infantil. Y la verdad es que son experiencias para los niños que no se imaginan, ¿eh? Bueno, hay una elección infantil para el Parlamento Infantil que se van a México. Así es. Y lo sacamos de las escuelas, pero ha habido una apatía en todos los distritos, los vocales de capacitación ya no salen a campo.
O sea, quieren que los directores lleguen al IFE y les digan, oye, ¿cuándo haces el concurso Sí. del Congreso Infantil? Así es, así es. Entonces, o sea, se ha perdido mucho este esquema que era muy, muy bonito. Y yo no sé por qué vocal ejecutivo Carlos Manuel Rodríguez permite eso. Porque finalmente él, como vocal ejecutivo, podía intervenir en las vocalías y ver la apatía. Pero están inmersos en una soberbia que nadie les puede decir nada. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos 5 vocales, ¿no? A nivel estatal. Así y 5 es. vocales en cada distrito. Así Ustedes es. se fijan, son 20 por 5, son 100. Cada uno es de 35,000 al mes. Así es. Y el vocal ejecutivo es de 50 al mes, ¿eh? Así Pues es. antes de irnos, chicos, tenemos que leerles los mensajes porque. ¿Ya inicio acá con el. Tú de- iníciale. Creo que aquí tienen hasta preguntas. A Mateus Jaimes, quítese la máscara para que se escuche mejor. No se nos vaya a ahogar, Lick. Ya me la quité. Eso dice, eso mi güerita Esteban Rosales Gómez, Alejandro Ramos, excelente respuesta, máster Alejandro Bermúdez. Alejandro Ramos, excelentes invitados. Almadelia Hernández, excelente tema, muchas felicidades a la licenciada Nayeli. Si quieres, leo el de Guillermo. Ajá. La situación política del país y del estado de Jalisco se encuentran en una verdadera incertidumbre. Nayeli Hernández es una de las pocas personas que conocen y ven al mundo político desde la perspectiva del mundo estudiantil y del progreso en temas de desarrollo social. De parte de Esteban Rosales Gómez, felicidades a la mejor licenciada Nayeli. 3 porra, ¿verdad, Nayeli? ¿Cómo No, es que ve, está oiga? chido. Eso es todo. Al rato pasamos la lana. ¡Ay! Muy Esteban bien. dice un saludo para la licenciada Nayeli. Qué buena opinión sobre los procesos electorales. También saludos a los que se conectaron, Aurelio Valdés, por acá arriba está Estrellita Hernández, Raúl Elías, buen tema y excelente panel, felicidades al programa. Gracias, igualmente. Almadelia Hernández, saludos, mi güera hermosa. Dice Saludos. a Mateus Jaimes, muy buena aportación de la licenciada Nayeli. Ella es de las personas que ha vivido los procesos electorales tan de cerca y conoce las deficiencias de los mismos. Excelentes datos, la felicito. A Mateus Jaime otra vez, dice que buen invitado, integró el licenciado Alejandro Bermúdez. Un saludo para él y el licenciado Pedro. Ellos, como lo fueron en sus momentos servidores públicos en el IFE, nadie más claro que ellos. Guillermo González Castro, al reducir el tiempo podía proporcionar a los candidatos a recurrir al proselitismo. También se unió con nosotros Saúl Sañudo y Nancy Sánchez y pues Nancy nos manda saludos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen tema. Y el licenciado Guillermo González Castro nos dice, ¿qué opinión podrían tener respecto al IEPC y su función y cumplimiento en su propósito? Perdón, ¿existe el IEPC? Sí, que alguien les diga Híjole. que ya están en función. El YPC con su presidente Cross siempre se cuelgan del INE. O sea, ellos agarran la misma estructura electoral del INE, las casillas son las mismas, ellos no escogen casillas, ni buscan inmuebles, ni buscan las anuencias. Ellos agarran el padrón del INE y ellos es el que usan ellos. Realmente nomás es un negocio porque hacen sus urnas, hacen sus boletas y hacen sus actas, pero no reciclan nada, o sea, no van a hacer las del año pasado, las de la elección pasada. Ellos ahí es donde cobran en los contratos. Nosotros en el INE, yo me acuerdo que sí reciclábamos. De hecho, creo que ese era el problema, porque traían las urnas ya hace 5 elecciones, todavía con los mismos sellos y todo de las, ya ves que se Se amarran sellan. y eso. En cambio, el YPC tira el dinero a manos llenas, ¿eh? Y aparte rentan casas porque ellos traen su distrito aparte, No. traen sus vocales aparte, entonces ahí sí se entregan nomás, pues sí, las comisiones municipales son lo mismo, ¿no? O sea, de ellos, o sea, recuerden que vamos a tener 3 boletas esta elección, Así la es. boleta de diputados federales, la de locales y la de presidentes municipales. Así es. Ese es el incentivo que por qué las empataron. Porque si nada más votaríamos por diputados federales, No. nadie iría. Pero como los presidentes municipales Las le enfuerten. meten jiribillas donde la gente sale a votar. Así por ejemplo, es. aquí parece ser, digo, sin hacerle el futurismo, ya Morena está en las encuestas en Vallarta. Parece que ya no se va a ganar MC. Y luego en Guadalajara, Ismael del Toro quiere, pero no creo que pueda. Se va a Yo tener tampoco que ver en creo. Zapopan, va el Pachis. Ey, ¿sí? Valpachis. También quiere Lomelí, ¿verdad? Por Morena. Pero falta que se la den. Lomelí ya deshició de Guadalajara, ahora quiere Zapopan. Así es, Claudio Delgadillo quiere Quiere Morena Guadalajara. y Víctor Páez, el regidor, también. En Tlaquepaque, pues ya no puede la señora Limón.
No, Así ya. que van a ver a quién mandan ahí. Pues de seguro un expriista por parte de Morena y seguimos dando la matada. Acuérdense que la de Ay, no, ahí sí que no ganemos. ¿Se acuerdan de un Va a ganar. ¿Se acuerdan de un maestro de la UDG del campus de Chapala que fue detenido borracho y que luego salió que siempre no andaba borracho, que lo golpearon eso? Ramón Álvarez. Ramón Álvarez. Ah, es el novio de la nena Limón. Él fue candidato en leyes. De lo que se entera presidente uno. de Ey, leyes me sentí por como el en Pati FESE. Chapoy. A lo mejor él es el candidato. Yo creo que sí. Pues quién sabe, puede ser. Digo, todo es posible en este México lindo y querido. Y, Y no más en la nomás en este política. México. La verdad es que lo estamos viendo. Digo, ya vimos cómo se está actuando el Partido Demócrata. En el Partido Republicano en contra del Partido Demócrata, o sea, toda la basura que sacó de toda la gente que está en el Partido Republicano, violadores, pedófilos, Bueno, si hacemos así nos Bueno, quedamos aquí en no mal. cantan mal las rancheras. Por eso No, le pues digo, no, si ya hacemos sabemos esto nos que quedamos no. sin Pues vemos nada. lo que pasó en Vallarta, ¿verdad? Pues claro. El policía que estaba en prisión, pero lo absolvieron por de cuest- corrupción. Sí, así Y es. él era funcionario de la policía, esa policía pertenece a MC, porque ahí gobierna MC. Y luego la Escort, hermana de Alfaro, la novia del hermano de Alfaro, que la hicieron directora de sala en Vallarta, y no de los juicios orales. No, Bueno, es que le haya orales, pues, a los orales. Sí, tiene buena facilidad de Aquí palabra la también, señora. o sea, No, acaba pues de aquí renunciar no- el gerente de Guadalajara, pero ya dejó a toda su familia en la nómina. Ah, sí, sí, cierto. Que al Hermosillo, final, ¿no? Se sí, apellidaba Hermosillo. Alejandro Hermosillo, que Alex Hermosillo. finalmente, pues, Y en el INE también, ¿eh? Sí. O sea, los consejeros tienen asesores de 100,000 al mes. O sea, cada consejero, ya ven que son 10. ¿eh? tonta yo que dejé el IFE. No, más bien búscate un consejero a quien asesorar. Para que te den 100,000. Pues sí, mija, te digo. Digo, porque no creo que no creo que algún partido te convoca de consejera, pero sí de asesora. Sí, Esos ¿verdad? y generalmente a veces los consejeros ahí Son- donde tienen a las amantes, ¿eh? No, pues no. No, pues no. No, yo cómo. No puedo. Y a los Ahí no- novios. ahí no le- Era broma, Sergio, es broma. Ese yo no le juego. Acuérdense que en el IFE uno de los principios Es broma, que es dijo broma. Nayeli es la tolerancia. Entonces, tolera ahí ven todo. también la tolerancia sexual, ¿eh? No, pero no, yo eso sí no le juego. No, no. Sí, yo, no. yo Qué soy tolerante. maestra longaniza. Yo prefiero vivir así. Entonces, Es un elefante blanco el IFE. sí, totalmente. Totalmente. Es triste. Entonces, ver- si decayó tanto el Sí. IFE, ¿estás tú de acuerdo? Usted que siempre es partidaria de tu cabeza de algodón. Por eso lo quiere desbaratar. Así es, yo estoy de acuerdo sí. con él. Sí, por cierto. Sí, Entonces, claro. y si Ah, o llegó sea, por medio del INE. No, licenciada, no se equivoque. Seguro. Por eso lo quiere desbaratar. Ah, qué interesante. No, ¿Ustedes han ido al INE en México? Sí, claro. Es un monstruo. Es un monstruo. O sea, es vuelta como el complejo de la ciudad judicial, un poquito más grande. Y tienen asesores, tienen expertos, según ellos, peritos, todo. Cartografía, prerrogativas. O sea, y todos están ahí cobrando. Tienen un comedor para los empleados donde la comida es de 3 tiempos y cuesta 15 pesos. Licenciado, ya no le mueva porque si no me voy a arrepentir más de mi pasado. Antes de que te arrepientas, nos vamos a un corte comercial. No se les olvide que tenemos descuento en Fibra Cahuenga. Tiene el 15% de descuento en Farmacias Guadalajara. Así que por favor, no dejen de tomarla, que está muy bueno. Ay, perdón, yo me estaba tomando una deliciosa Es que ya hay, como tipo refresco. agua de clorofila, Clorofila. porque traía muchísima sed. Me venía muriendo de sed. Así que aquí Pone- está ¿Y y, le los ponen invitamos. piquete? Sí, trae... Sí. ¿Cómo se llama ese, el verde? ¿Vodka? No, el verde, el otro, el que es de hierbas. Después le digo. No, yo pensaba que le podían poner whisky. Ah, después le platico de este. Vamos a un corte comercial y regresamos a su programa Mesa de Diálogo. Regresamos a su programa Mesa de Diálogo. Y como siempre, los intermedios son fascinantes. Son más buenos que los otros. ¿Ya estamos al aire? Claro. Sí, ya estamos al aire, sí, por supuesto. Ah, ya saben. A ver, bueno, quería hacer un comentario. Aquí nos comentan del INE Jalisco.
A ver, ahorita por lo pronto los comités, los consejos distritales están cerrados, ¿eh? Sí. O sea, no están abiertos. Los únicos que están trabajando son los del Registro Federal de Electores para las credenciales para votar por medio de citas. De hecho, un saludo al licenciado y maestro Omar Cisneros, que es vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 4. ¿No lo tuvimos aquí? ¿A quién? Omar Cisneros. Me suena, creo que sí. Se me hace que sí estuvo con nosotros aquí en cabina. Ajá. Él está ahorita encargado de la responsabilidad de los módulos en el Distrito 4 de Zapopan. Pero lo que es la Junta Local y eso, yo no sé cómo le piensan hacer, porque pues finalmente no han abierto, ya empezó el proceso. Pues van a Entonces, tener que abrir, porque bueno, la verdad es que... eso es lo que es un arma de dos filos, porque entonces nos damos cuenta que las elecciones se organizan sin que ellos abran y no hacen nada. ¿Cuándo son las elecciones? En julio. En julio. Del siguiente. Sí. En faltan este 6 año se meses. vence mi INE. Tienen que ir a renovarla al módulo que ustedes quieran, pero también tienen que ver, ahorita los candidatos y los partidos, de acuerdo a los tiempos, se tienen que registrar, me parece, en marzo. Y recuerden que por el presupuesto que decía el licenciado Pedro, que se maneja en el INE con todo y las prerrogativas a los partidos, cada voto de los mexicanos vale 650 pesos. Así es. O sea, eso es lo que le cuesta al erario. No, y las credenciales. Bueno, o sea, estamos hablando de la elección. elección. O sea, sí, 650 pesos cada voto. Incluyendo los federales, ¿eh? O sea, más lo que cobra el Estado por hacer la... Ay, no, qué carísimo. nuestro Sí, sistema. sí. Y ellos se justifican en el sentido de que la democracia es cara, cuesta. Y ahora súmenle lo del voto extranjero, porque ya también se van a poder votar los braceros. Ay, no debería. Fíjate, Ay, a mí me yo traigo un caso de un matrimonio que sacó su credencial de elector en Estados Unidos. Obviamente, ya ves que te dicen que la puedes sacar sin el domicilio. Sí, pero sí le entregas el comprobante de domicilio. Ah, sí, por supuesto. No se le aceptaron la credencial de elector para un trámite aquí en México, en un banco. Ha de estar vencida. No estaba vencida. Pues era cuestión de ver, el gerente yo creo algo le vieron Sí. a la credencial que pensaron que era apócrifa, Ajá. que trae unos sellos, como Sí. los billetes. Entonces yo le dije, no pueden negarle, no te pueden negar ¿No que sería hagas que habían sacado la constancia que estaba dando el IFE ahora con la pandemia? Ya ves que te metías Ajá, en una y página le y te entregaron daban la una- credencial, la credencial tal cual. ¿No nada se la más. recogieron? No. A lo mejor estaba mal el nombre, ¿no? Entre el cuentaviente y ella dijeron, pues no es la misma persona. No se la quisieron recibir, que porque no era válido por el hecho de que no traía el domicilio. Pues es que ahí tendríamos que verla para ver por qué. Porque realmente a veces la gente siempre dice, no, pues no me la valieron, pero hay algo ahí tras bambalinas, pues. Entonces yo le digo, es que no te la pueden prohibir, puesto que en la ley dice, Es la más oficial. es que la oficial, y aunque no De esté hecho, tu tiene más domicilio. candados que la licencia para votar. Así es. Creo que la única que más o menos es el pasaporte, ¿no? Creo que El pasaporte también. Y la cédula profesional. Y la cédula profesional. Pero- Que el que ya no aceptan la cédula profesional, Pues licenciado. no, porque la están vendiendo en Tepito. Lo que pasa es que yo perdí un tiempo mi credencial de lector y la cédula profesional no me la aceptaban. Entonces, Pero pues en Tepito y allá todo lo encuentran. Sí, nomás Hasta que a veces maestría. cuando, por ejemplo, la meten para como currículum y Sí, está haciendo auditorías el gobierno federal y no tiene soporte. claro. O sea, tienen que ir a ver a la universidad si efectivamente cursaste. Pero, por ejemplo, para una diligencia, pues sí sacas tu cédula. pues se supone que debe ser válida. Nomás no la metas como a currículum, pues. Así es. Por ejemplo, la que encontraron de Alfaro que no tenía la cédula. Ah, La ya que corría. poco. Creo que era una secretaria de Alfaro. Ah, sí. No, pues no está ni titulada. Por eso, la cédula... Fela se queda- Pelayo. Ajá, Fela Pelayo. Entonces, han agarrado en el IFE, cuando yo estuve, estudié en la prepa y muchos me metieron patito y después los hacían renunciar porque los iban a acusar de falsificación de documentos. Eso es penado, claro, por supuesto. Y no tenían soporte porque decía que es que el certificado de la prepa 4 y pues nunca habían sido alumnos. Así es. Eso sí es bueno que se pongan a investigar los antecedentes, pero realmente el IFE deberá poderse investigar más cosas. Por ejemplo, los actos de corrupción dentro del IFE, ¿verdad? Pues sí. Y acuérdense que ustedes saben que los empleados del IFE no demandan en la Junta de Conciliación
de arbitraje, demandan en el tribunal Dale. electoral. Así es. Y no tienen recurso de apelación ni el amparo, ¿eh? Es nomás lo que ellos hacen. Lo que ellos decidan, así es. Sí, llevé buena clase. Pues, ¿qué creen? Ya se acabó el tiempo. Ya vi. Ya no nos corta y nos corre. Diario nos corta, Es nos que el corta. diario nos corre, ella es la que nos corre. No, bueno, es que... De Ayeli, ¿cómo te despides? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí otro Es día su con casa. otro tema diferente de interés, que creo que es un tema en el que de una u otra forma podemos aportar a las personas para que se enriquezcan. Y efectivamente, pues me despido con un exhorto, por así decirlo, invitando pues a la gente a que sigan de cerca, vaya este proceso electoral muy, muy de cerca, que puedan realmente analizar a fondo cuál va a ser su voto y que realmente dimensionen que realmente tu voto tiene una trascendencia muy grande. Entonces, yo les pido que sí lo analicen, que no se vendan, porque ya hemos visto Sí, este tipo no, de por cuestiones. por una despensa no inventes. Que realmente votemos por quien más confianza nos genere y que Es que sea un voto... con quien más confianza Bueno, pues... ¿qué te voy a Mucho decir? ojo. Así es, mucho ojo y sí, no dejen de votar, porque realmente tu voto va a afectar, por así decirlo, el día de mañana a un tercero, por así decirlo, ¿no? Es algo que de una u otra forma va a trascender de manera colectiva. Entonces, Claro, sí, claro. piénsenlo y voten. Voten. Muy Sigan bien. el proceso. Lick, Yo les digo que si nos vuelven a invitar para la próxima, Claro. les vamos a decir quién va a ganar y quién va a perder. Para que se le Pues. peguen a la campaña, porque Ah, de menos pues. van a ser regidores. Ah, Por ejemplo, Kumamoto, ¿verdad? O sea, no sé. digo, para que si le van a ayudar a pintar bardas a alguien, sepan a alguien que tenga, pues, si no les va a decir, pues no me tocó nada. Como diario. Como les queda ayudar a Villanueva cuando se lanzó contra Alfaro, ¿verdad? Que Ay, que sea persona. Castilla, como dicen. Castilla. muchas no, gracias yo por la invitación. yo nunca anduve, en esa campaña no anduve. ¿No? No. No, yo sí tuve gente que pensaban que Villanueva iba a ganar y yo les dije, va a perder por más del 30%. el tío de la- Richard, no. Yo de hecho Ojalá de los siguiera. 20, Conocían, de ¿se los acuerdan 20, de su fíjense campaña? bien, y lo digo ahorita, de los 20 distritos electorales de Jalisco a nivel federal van a quedar 10 y 10. 10 el PAN y 10 Morena. Dice a Mateus que hay que hacer la quiniela, La quiniela de los Naimeda, pronósticos. de los prospectos políticos. Va, órale. Arre. Ya fuéramos. Mínimo para sacar un pollito. Licenciada, ¿cómo se despide? Agradeciendo a todos, como siempre, un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Cuídense de las lluvias. También hay coronavirus. Y nada más, nos vemos el próximo miércoles. Súper bien. Pues yo agradecidísima que no le di hoy la bienvenida a quien estuvo en controles, que es a Juanma. Muchas gracias, Juanma, por estarnos acompañando. Y también a nuestra productora, la licenciada Nancy Alatorre, y la coproductora que está con nosotros aquí, nuestra querida maestra Cristi Reynoso. Y yo Gracias. les mando muchas bendiciones, mucho amor. Ya saben que mi palabra es dar amor totalmente a todos, porque eso nos abre el universo. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego.